les planteaba este aspecto de cuántas sentencias constitucionales hacen precedente constitucional, pues la conclusión de ayer es clara, ¿no? Es una sentencia constitucional por sí sola constituye un precedente constitucional vinculante. Para su vinculatoriedad no necesita un arrastre de sentencias confirmadoras, no estamos nosotros bajo la lógica de pretendidas intenciones de querer crear la doctrina del precedente dominante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es suficiente que la sentencia, si se quiere fundadora, haya expresado el razonamiento jurisprudencial para que sea vinculante. El que ya se confirme o no se confirme el razonamiento, eso es, hay que hacer una distinción. La pregunta es, ¿cuántas sentencias constitucionales hacen precedente vinculante? La respuesta es, una sentencia constitucional por sí sola constituye un precedente constitucional vinculante y obligatorio para casos futuros. Otra cosa es cuando preguntamos cuál es el precedente en vigor, ¿ya? Porque sabemos muy bien que un problema jurídico va siendo recurrentemente denunciado y recurrentemente se van adoptando a lo largo de la línea jurisprudencial varios entendimientos. Entonces, para la identificación del precedente en vigor, que ya es otro cuestionante, pues ahí tenemos nosotros dos periodos en los que el sistema constitucional boliviano, concretamente la jurisprudencia constitucional boliviana, ha hecho un giro y un cambio de paradigmas para ya hablar del precedente en vigor. Ayer yo les adelantaba y les decía que una sentencia por sí sola ya tiene este carácter de vinculatoriedad y oponerse frente a un cúmulo de sentencias constitucionales que pueden pensar lo mismo. Este cúmulo esta cantidad de sentencias que tienen su fundadora y obviamente tienen su sentencia moduladora, mejor dicho, y tienen además una línea uniforme, si se quiere, o una cantidad de sentencias que la siguen, por sí sola este ámbito no hace que la otra sentencia por el solo hecho de ser una sola, no sea precedente vinculante. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hace que un precedente sea vinculante? Pues en el contexto boliviano, hoy en día, el carácter de precedente en vigor es el criterio de favorabilidad. Entonces, ahorita vamos a estudiar esta parte. Yo sé que no hay necesidad de estudiar, pero sí me obliga por el objetivo que tengo en esta sesión de ir limando uniformando más que todo, para que todos nos encarrilemos en el mismo tren, es ir absolviendo ciertas dudas que ustedes tienen en la vinculación del precedente en vigor, ¿no? Entonces, esta primera respuesta de cuántas sentencias hacen un precedente vinculante, pues ya la sentencia constitucional 87 quebrado 2014, S3 ha resuelto de manera expresa, no ha resuelto, simplemente ha confirmado la respuesta que muy atinadamente nos planteaba una de sus compañeras el día de ayer, que desde la época de los 10 años el Tribunal Constitucional había adoptado la postura de que un solo razonamiento jurídico ya hace precedente vinculante. Pues ese criterio no lo hemos cambiado hasta el día de hoy y con mayor razón a partir de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto tampoco lo hemos cambiado. Sin embargo, con la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, la vinculación al precedente en vigor es una vinculación bajo nuevos criterios. No es una cuestión de selectividad, que es la sentencia que mejor me convenga o la sentencia que ahora la quiero aplicar porque, bueno, hoy pienso así. No estamos nosotros bajo ese criterio de razonamiento.
Entonces, la propia sentencia 87-2014 nos señala, sin embargo, el precedente que se escoja debe obedecer al análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales para establecer de ese cúmulo de precedentes que resolvieron recurrentemente un mismo problema jurídico, cuál de ellos se encuentra en vigor. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional está confirmando su línea de pensamiento que la había tenido desde inicio, de entender que la vinculación al precedente en vigor siempre es a partir de no solo un análisis estático, sino fundamentalmente a partir de un análisis dinámico. Ese es el común denominador que ocurre en el contexto boliviano. Ahora bien, aquí viene el cambio de paradigmas. Hasta antes de la sentencia constitucional 2233-2013, el precedente en vigor se regía por criterios de temporalidad, porque en el análisis dinámico de la línea jurisprudencial de cualquier problema jurídico, nosotros tenemos que hacer una revisión de líneas, como señalaban sus compañeros, líneas fundantes, líneas moduladoras, líneas reconductoras, líneas sistematizadoras, o sentencias, si se quiere, sentencias sistematizadoras, reconductoras, mutadoras. Entonces, esto hasta antes de la 2233 era importante, porque el precedente en vigor se regía por criterios de temporalidad, ¿no? ¿Esto qué significaba? Que teníamos que preguntarnos cuál había sido el último razonamiento que había adoptado el Tribunal Constitucional sobre determinado problema jurídico. Entonces, ahí no le hacíamos el test de validez formal y material, no importaba si ese último entendimiento era progresivo o regresivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Solo bastaba irnos al último razonamiento y ese era el vinculante. Y una vinculación, además, con un escenario de cierta certeza jurídica, de predictibilidad de las decisiones judiciales, donde uno entendía que el tribunal había cambiado de línea jurisprudencial y por lo tanto toda la jurisprudencia se reencauzaba al último razonamiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay la necesidad de emitir una sentencia o por qué el Tribunal Constitucional emite una sentencia como la 2233-2013? Primero, la respuesta es sencilla. La emite porque cambiamos de Constitución. Porque la Constitución, como norma fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico, pone en juego nuevas reglas para la vinculación al precedente constitucional, para la interpretación de los derechos humanos, sobre todo, y para la aplicación del derecho a partir de los derechos. Fortalece lo que es el Estado constitucional de derecho, edificado sobre la base de la vigencia normativa de la Constitución, sobre la directa justiciabilidad de los derechos fundamentales, sobre la exigibilidad de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones y, por lo tanto, afianzándose en esta lectura, pone nuevas reglas y empieza a controlar lo que ayer hablábamos, el gobierno de los jueces, ¿no? Se le había dado al juez, evidentemente, un rol protagónico con un Estado constitucional, sobre todo en el caso boliviano, se le da un rol protagónico a los jueces, al intérprete constitucional. Sin embargo, este intérprete constitucional evidentemente no tiene poderes absolutos, no tiene poderes ilimitados y por lo tanto necesita encauzar su razonamiento jurídico para evitar discrecionalidad, para evitar subjetividades y evitar respuestas a través de sentencias judiciales irrazonables, desproporcionadas. Entonces, ¿qué hace nuestro constituyente? Introducirle cláusulas interpretativas. Le dice cómo se tiene que interpretar el derecho a partir de los derechos. Y evidentemente las cláusulas de interpretación constitucional que están previstas en nuestra Constitución son cláusulas
que no son para nada un invento mío, son 5 cláusulas interpretativas esenciales: el artículo 13, el artículo 14, el 256, el 410, el artículo 196 y el 109 son las cláusulas de interpretación constitucionalizadas que nuestro constituyente ha establecido de manera categórica como mandato constitucional. Por lo tanto, estas cláusulas interpretativas se consideran que son directamente vinculantes, no solo al legislador, sino son directamente vinculantes a los jueces, a la administración pública y fundamentalmente al Tribunal Constitucional como último intérprete de la Constitución. Ahora, ¿cuáles son estas nuevas reglas jurídicas de la interpretación y de la aplicación del derecho a partir de los derechos? Pues es sencilla, se rige por criterios de favorabilidad y progresividad. Entonces, esto es lo que hace el Tribunal Constitucional con la sentencia 2233 quebrado 2013, encauzar la línea de pensamiento del derecho jurisprudencial en el contexto boliviano. ¿A partir de qué? ¿Por qué el Tribunal Constitucional ve la necesidad de encauzar esta línea de pensamiento? No solo además porque estamos en un nuevo escenario constitucional, sino fundamentalmente porque se produce un fenómeno jurídico no querido por el orden constitucional, ¿no? Este fenómeno jurídico no querido por el orden constitucional es producido, ¿por qué digo no querido por el orden constitucional? Porque con la nueva configuración del Tribunal Constitucional a partir de salas, se produce pues lo que ayer me adelantaba a calificar, obviamente lo califico, esta es una calificación muy personal, lo que ayer señalábamos, los señoríos feudales. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y jurisprudenciales, evidentemente. Que la conformación de salas hace que en esa época, el 2012, les hablo con el primer Tribunal Constitucional Plurinacional, empiezan las salas a emitir razonamientos jurídicos aislados, configurados a partir de la línea de pensamiento de los magistrados que conformaban la sala 1, la sala 2, la sala 3. En ese contexto no hay uniformidad de criterios sobre el mismo problema jurídico. ¿Qué ocurre en este proceso? Un fenómeno de desvinculación o un fenómeno de desvinculación directa de las propias salas del Tribunal Constitucional al precedente constitucional vigente que existía hasta ese momento, una vez iniciadas las salas constitucionales. Evidentemente, el 2010 operamos con un periodo de transición de la jurisprudencia constitucional, pero con una nueva constitución. Cuando estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos siempre son progresivos y la jurisprudencia constitucional va avanzando con ella, con esta fuerza expansiva de avance. Entonces, si bien el año 2009 incorporamos una nueva constitución, ¿no es cierto?, con además una constitución de avanzada en materia de derechos fundamentales, eso no quiere decir que toda la conquista lograda hasta antes de esta nueva constitución se esfume, desaparezca. Porque lo primero que tenemos en un orden constitucional a partir de un Estado de Derecho es la seguridad jurídica, ¿cierto? Un pilar esencial de un Estado de Derecho. Y la seguridad jurídica en el contexto del rol que tienen los jueces, en un Estado de Derecho a partir de la jurisprudencia constitucional, evidentemente es darle el derecho de todo ciudadano a la predictibilidad de las decisiones judiciales. Saber que sobre determinado problema jurídico, esa solución jurídica que se le ha dado a un problema jurídico, si mi caso es similar,
tiene que razonarse de diferente o de la misma manera, y no podría razonarse de diferente manera a menos que se incorpore una justificación razonablemente que la diferencie en su línea de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este periodo del 2012? Y esto es importante, yo sé que ustedes lo conocen, pero para quienes no lo conocen, estos antecedentes de detalle, me estoy permitiendo señalarles, las salas, la sala 1, la sala 2, empiezan a razonar y aplicar el derecho desvinculándose de las líneas jurisprudenciales que existían. No quiero decir aquí que las líneas preconstitucionales tenían que aplicarse a rajatabla sin un encauce a partir de la nueva Constitución. Para nada, eso es lo que no se quiere decir. Sin embargo, hay un inicio. No es que el Tribunal Constitucional o el constitucionalismo contemporáneo ha iniciado con la nueva Constitución. Nosotros, por eso ayer lo reiteraba, el constitucionalismo contemporáneo, la edificación de un Estado constitucional, la introducción de un control concentrado de constitucionalidad, inicia con la reforma de 1994 y se implementa con la jurisdicción constitucional de 1999 a partir del Tribunal Constitucional de la época de los 10 años. Son 10 años de producción jurídica, son 10 años de lenguaje de derechos, ¿no? Que no podían ser borrados, invisibilizados, a la luz de la incorporación de una nueva Constitución. Lo que tiene que haber, más bien, era un test de validación a partir de los criterios que la propia Constitución te exige, progresividad y favorabilidad. Por lo tanto, toda esa jurisprudencia que era acorde a la base principista axiológica, pues sigue vigente, sigue latente. Y este razonamiento precisamente es la que adopta tanto el Tribunal de Transición como el Tribunal Constitucional, el plurinacional, vinculándose de manera directa y expresa a los precedentes constitucionales preconstitucionales, anteriores a la nueva Constitución. Pero esta vinculación, y si bien se va reconociendo, no es adoptada de la misma manera en cada una de las salas constitucionales. A partir de ahí es de que las salas constitucionales empiezan a razonar diferente. ¿Sí? La sala 1 sobre un problema jurídico X empieza a razonar distinto. Primero se desvincula del precedente vinculante que tenía antes y empieza a dar respuestas diferentes. Ejemplo, reincorporación laboral de mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? La línea del Tribunal Constitucional de la época de los 10 años, pues había sido uniforme en ese sentido, señalando que cuando el Tribunal Constitucional, en sede constitucional, iba a tutelar la reincorporación laboral frente a despidos que desconocían la estabilidad laboral de mujer embarazada, pues adoptaba dos soluciones, dos respuestas jurídicas. Primero, la reincorporación, valiéndose del componente de la reparación integral, que es la restitución del derecho vulnerado, y obviamente determinaba la reincorporación laboral. Y el efecto subsecuente cuando uno le despiden, pues le quitan, le privan del salario, del sueldo. Entonces, ¿qué hacía el Tribunal Constitucional durante 10 años de jurisprudencia constitucional? Digo 10 años porque las primeras sentencias que empezaron a razonar a partir de la protección a la estabilidad laboral de mujer embarazada es desde 1999. Entonces, estas salas o estos nuevos criterios desconocen todo este razonamiento jurisprudencial y desean solo vincularse a una de las decisiones, que es simplemente la reincorporación y ya no el pago de sueldos de vengados. Entonces, esto empieza a nacer en una de las salas. No voy a identificar cuál sala es porque no hay razón, pero una de las salas empieza a decir que no, que ahora yo pienso así, porque el criterio es así, porque yo lo concibo así, y por lo tanto me desvinculo. Y me desvinculo no técnicamente como habíamos visto ayer,
el apartamiento al precedente. El apartamiento al precedente son a partir de tres razones, tres condiciones. Pues estas salas que se van apartando, desvinculando, se apartan arbitrariamente sin razonar desde el precedente que estaba vinculante en ese momento. Entonces, esto va ocurriendo no solo con mujer embarazada, sino empieza sobre todo a minar la línea jurisprudencial de protección a los derechos, a las libertades, a la libertad física, en medidas cautelares, se empiezan a adoptar razonamientos absolutamente restringidos. Y empiezan a crearse lo que les decía los señoríos feudales en jurisprudencia, los señores feudales. O sea, en este caso, la jurisprudencia A adoptaba un pensamiento A, la jurisprudencia B de la sala 2 adoptaba otra línea de pensamiento y la jurisprudencia, la sala constitucional 3 adoptaba otra. O sea, era una justicia diferenciada a la carta, ¿no? O sea, y quien tenía la mala suerte de llegar a la sala con estándar bajo, pues tenía la mala suerte. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional, el pluri, les digo? Reconoce hidalgamente que no puede evitar esta producción diferenciada de jurisprudencia, esta desvinculación de los propios precedentes. Cada una de las salas se va desvinculándose. Es más, se llega al extremo que en las salas constitucionales, en una sala había criterios contradictorios dentro de la misma sala. ¿Me entienden? Este es un lindo tema de tesis. Es un hermoso tema de tesis. Quien no tiene tesis ahora. Hacer este diagnóstico a partir de un enfoque de derechos fundamentales. Entonces, reconoce el Tribunal Constitucional que no puede evitar esta producción de jurisprudencia dispersa, aislada, desvinculada de precedentes constitucionales, desconociéndose que estamos hablando de un tribunal de cierre, un Tribunal Constitucional de cierre, que además controlaba y controla y sigue controlándole al Tribunal Supremo de Justicia que uniforme su jurisprudencia. ¿Sí? Hay un montón de sentencias, la 2468-2012 es una hermosa sentencia donde le dice al Tribunal Supremo que debe unificar su jurisprudencia y que está lesionando el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley cuando tiene en cada una de sus salas precedentes contradictorios. Pero este fenómeno empieza a ocurrir en el propio Tribunal Constitucional. Entonces ahí nace la necesidad de que el Tribunal Constitucional reconozca hidalgamente este fenómeno no querido y ante la imposibilidad de unificar su jurisprudencia, porque esto es algo cierto, es la ley del Tribunal Constitucional establece el deber del Tribunal Constitucional de unificar su jurisprudencia, ¿sí? Como solución a estos razonamientos dispersos. Hasta el día de hoy, 2012 al 2020, 8 años. 8 años en que el Tribunal Constitucional no ha emitido una sola sentencia unificadora. Salvo que haya salido en estos días. Sí había la posibilidad, criterios de unificar una jurisprudencia en materia de reincorporación laboral, pero por lo menos hasta lo que he revisado, no ha sido emitida esa sentencia unificadora. 8 años, ¿no? Y en ese periodo, pues la producción dispersa, desvinculada del propio Tribunal Constitucional, genera que se cree predictibilidad de las decisiones judiciales, que se fortalezca este derecho fundamental, y ahí es a raíz de esto el Tribunal Constitucional emite la sentencia 2233-2013, haciendo un cambio de paradigmas y determinando lo siguiente: al justiciable y al propio tribunal se le dice, justiciable o jueces, es evidente de que van a encontrar ustedes en toda la producción jurisprudencial sentencias contradictorias, ¿sí? Sin embargo, usted va a vincularse a
la sentencia que de la línea, del estudio de la línea jurisprudencial, tenga el razonamiento jurisprudencial más favorable al derecho fundamental en cuestión. Eso es lo que dice la 2233. El efecto inmediato de este razonamiento que se emite en la 2233 es precisamente cambiar el paradigma de la vinculación al precedente en vigor, que hasta ese momento se regía por criterios de temporalidad y a partir de la 2233 empieza a regirse por criterios de favorabilidad, obligándonos a cada uno de nosotros, justiciables, y los propios jueces y el propio Tribunal Constitucional a que hagan el análisis dinámico de la jurisprudencia, lo que está señalando esta sentencia constitucional. Es decir, sin embargo, el precedente que se está debe obedecer al análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales para establecer de ese cúmulo de precedentes que resolvieron recurrentemente un mismo problema jurídico, cuál de ellos se encuentra en vigor. La respuesta al precedente en vigor es siempre escoger el razonamiento jurisprudencial más favorable. Entonces, a partir de este nuevo escenario, el derecho jurisprudencial, obviamente es una ciencia, ha establecido tres tipos de análisis. Análisis estático de la jurisprudencia, análisis dinámico de la jurisprudencia y el análisis hermenéutico de la jurisprudencia. Estos tres análisis, obviamente, los vamos a hacer a partir de un repaso muy rápido, porque evidentemente esto lo manejan ustedes muy bien, mejor que yo, porque están a diario con la jurisprudencia constitucional. Simplemente para ir cerrando algunos interrogantes, me gustaría ir esbozando algunas sentencias muy importantes referidas al análisis estático, al análisis dinámico y a la forma de reconstrucción presidencial con el análisis hermenéutico. Miren, esta mañana yo les había dado un dossier de jurisprudencias vinculadas al precedente vinculante. Ese es el precedente que nos rige. Ayer su compañero nos lanzó un enlace obviamente en la jurisprudencia, en la jurisdicción constitucional peruana, ¿no? Y muy atinadamente lo lanza porque si ustedes han revisado ese enlace que nos da su compañero, pues hace únicamente una revisión de dos conceptos, ratio decidendi, perdón, y obiter dictum, ¿no? Que son los dos criterios que doctrinalmente se los conocen en muchos ordenamientos jurídicos y que corresponden al análisis estático de la jurisprudencia. Muy rapidito, me gustaría hacer esta diferenciación porque había una pregunta, ¿no? A ver, para el análisis estático de la jurisprudencia necesitamos identificar tres criterios, ¿no? Primero, diferenciar lo que es obiter dictum, ratio decidendi y a la vez lo que es precedente constitucional. Esto es muy importante porque nos va a permitir vincularnos. A ver, ese audio, por favor, que sea. Gracias. Dispersa siempre. En el análisis estático, por lo tanto, debo identificar y diferenciar lo que es obiter dictum, ratio decidendi, y en la ratio debo identificar al precedente constitucional. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta y el siguiente interrogante. ¿Todas las sentencias constitucionales tienen ratio decidendi? Sí. Pero no todas construyen precedente constitucional.
Para la identificación del precedente constitucional, el precedente constitucional no es la identificación únicamente de la parte emotiva o jurídica de una sentencia constitucional. El precedente constitucional siempre está soportado por el problema jurídico que subyace, porque habíamos visto ayer que el precedente judicial es la solución jurídica que se da a un problema jurídico, ¿no es cierto? Y en justicia constitucional, pues el problema jurídico o los problemas jurídicos de relevancia son diferentes a lo que ocurre en la justicia ordinaria, ¿no? En la justicia ordinaria, pues hay problemas de interpretación de la vida ordinaria, hay problemas de pruebas, etc. En la justicia constitucional, el problema jurídico se funda en lo que se conoce con la causa de pedir, ¿no? La causa de pedir o la causa petendi está conformada por tres elementos esenciales, que son hechos, derecho y petitorio. Son los tres elementos esenciales que para la justicia constitucional se van a transformar esta causa de pedir, se van a transformar en problema jurídico. Por lo tanto, un experto en derecho jurisprudencial identificará inmediatamente aquel criterio de quien todavía no se está especializando en esta materia, de decir, quiero saber cuál es el precedente vinculante respecto al debido proceso. Esa es una terminología errada porque el precedente vinculante respecto al debido proceso es un mundo, es un océano, ¿no? El precedente vinculante se mide, se focaliza, si se quiere, a partir de problemas jurídicos, pues el debido proceso se lo mide en función a los actos lesivos. O lo mismo ocurre con el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es un mundo, ¿no? Para la justicia constitucional, y sobre todo para determinar cuál es el precedente vinculante y para ver si además es un precedente vinculante a partir de un caso análogo, pues siempre voy a tener que identificar cuál es el problema jurídico, ¿no? Vinculado a hechos, derechos y petitorio. Entonces, para la justicia constitucional, el relato de los hechos no es suficiente. El que yo le diga que al salir de clases, bueno, ahora estamos todos en nuestras casas, al salir de nuestras casas, entonces salgo, abro la puerta y quiero ir a comprar, no sé, algo a la esquina, a la tienda de la esquina y resulta que me aprende, ¿no? Para la justicia constitucional, este acto de relato que estoy haciendo es simplemente un hecho. Para la justicia constitucional tendrá relevancia no solo el que me hayan aprendido, sino que con esta aprehensión se me haya vulnerado un derecho. ¿Sí? En el caso, si me han aprendido y la aprehensión emerge de un acto policial, pues estaré frente a una aprehensión policial. Será ilegal o será lesiva porque me lesiona un derecho fundamental. ¿Cuál? Mi libertad. Entonces, esos dos componentes hacen llamados causa de pedir, al que se le aumenta el petitorio, formarán parte del problema jurídico, ¿no? Que va a resolver el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional. La respuesta, las razones que van a determinar que ese acto de aprehensión por apenas saliendo de la casa, me aprenden, lo que justifique que es arbitrario, lesivo de derechos fundamentales, evidentemente va a ser la razón jurídica de la decisión. Hasta aquí no digo nada nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente es un caso muy sencillo. El problema emerge cuando nuestro Tribunal Constitucional empieza a emitir sentencias constitucionales con fundamentación jurídica y empieza a establecer
el fundamento jurídico 3.1, el fundamento jurídico 3.2, el fundamento jurídico 3.3. La pregunta es diferenciar cuál es obiter y cuál es ratio decidente. ¿No es cierto? Entonces, simplemente para una colaboración por parte de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre razón jurídica de la decisión y obiter dictum? Si ustedes me ayudan con esto. ¿En qué se diferencia un obiter dictum? Les había pedido que vayamos leyendo la sentencia 2233, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿el fundamento 3.1 es un obiter o es una ratio? A ver. Esta pequeña pregunta evidentemente es para tener la experticia en el manejo de la identificación del análisis estático de la jurisprudencia, ¿no? A ver si el 3.1 que tengo enfrente en una sentencia constitucional es un obiter o es una razón de la decisión. ¿Y dónde está luego el precedente constitucional? Teóricamente hablando, entendemos lo siguiente antes de esto. Obiter. Encontramos en cualquier libro de derecho jurisprudencial, en cualquiera. Son todas aquellas cuestiones que solo sirven para ilustrar mejor el fallo y que no son necesarias a la decisión. No representan en estricto sentido un pilar de la sentencia, sino solo una razón argumentativa de orden secundario. Aquí está esta definición la recojo de, obviamente, uno de los expertos en esta materia, que es Bernal Pulido. ¿Alguien creo que levantaba la mano? Sí, dígame, Sí, doctora. La pregunta que acaba de hacer sobre el fundamento 3.1 es un obiter, ¿no? Porque simplemente hace la referenciación de una otra sentencia que es del 2006 y obviamente habla sobre principio de subsidiariedad, etcétera, etcétera. Creo que es un obiter. Casi segura, sí. Casi segura. Ya, Sí. excelente, excelente. Pues yo lo que quisiera es para ver si todos estamos encarrilados, si hemos leído la sentencia 2233, ¿no? En su cabalidad. Si leemos, tal vez hoy día no han tenido el tiempo para leerla. Sin embargo, me gustaría que vayamos jugando, manejando esta experticia en determinar el 3.1 y el 3.2. Yo le respondería a la doctora, le diría, no es un obiter, es una razón de la decisión. Y vamos a justificar por qué. Mire, una sentencia constitucional evidentemente está compuesta de fundamentos jurídicos. Toda la sentencia está compuesta de fundamentos jurídicos. Tanto el obiter como la ratio decidendi son fundamentos jurídicos. La diferencia entre uno y el otro es bien sencillita. La ratio decidendi es ese conjunto de fundamentos jurídicos que soportan la razón de la decisión, que explican el por qué se concede, el por qué se deniega, el porqué de la parte dispositiva de una sentencia constitucional. Y la parte dispositiva, el por tanto de la sentencia constitucional, empieza desde la primera letra que está luego del por tanto hasta el punto final. No solo es el concede o niega, sino toda la parte subsecuente a esa parte dispositiva. Por ejemplo, el que se diga, concedo la tutela por lesión al derecho a la libertad, porque en este caso esta aprehensión policial es ilegal, porque esta persona no ha sido aprehendida en flagrancia, pues porque respecto a ella no hay una causa abierta y por lo tanto para cualquier conducción
a sede policial, pues previamente tendrá que haber un acto de llamamiento judicial y etcétera, ¿no? Entonces esas van a ser las razones de la concesión. Pero además de las razones de la concesión, viene siempre la parte de restitución que tiene las acciones de defensa, el restablecimiento del derecho al estado anterior. Por lo tanto, si esta persona está privada de libertad en instancias policiales, pues la lógica consecuencia tendría que ser, dependiendo del caso, si luego se analiza, está realmente vinculada a un proceso penal, pues será la derivación ante la autoridad judicial competente, o en su caso su libertad. Entonces ya son medidas subsecuentes, emergentes de esa parte dispositiva. Entonces lo primero que tenemos que diferenciar bien en claro, que una sentencia constitucional tiene tantos precedentes o tantas razones judiciales como problemas jurídicos se plantean. Esto es muy importante. Por eso siempre hay esa relación de conexión entre causa de pedir y problema jurídico planteado por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto luego va a venir razón de la decisión y por lo tanto deciso. Entonces, lo importante para identificar el precedente constitucional y hacer esa diferenciación entre ratio decidendi y obiter dictum es identificar cuáles son los problemas jurídicos que el Tribunal Constitucional está resolviendo. Y los problemas jurídicos en toda sentencia constitucional no solo nacen de lo denunciado, de la causa de pedir, de lo expuesto por el accionante, sino que los problemas jurídicos de una sentencia van a nacer, obviamente van a empezar con la causa de pedir, pero pueden ir sumándose, como ocurrió con la sentencia 2233, que en la audiencia se plantean otros problemas jurídicos, por ejemplo, una argumentación de la autoridad demandada de que esta autoridad no ha acudido ante el juez cautelar. Ahí se plantearía una situación de probable subsidiariedad excepcional, ¿no es cierto? Entonces ahí el tribunal va a detectar de que además de la causa de pedir como primer problema jurídico, pues hay otro segundo problema jurídico que tengo que rebatir primero, un problema jurídico de carácter procesal. Puede ocurrir que en la sentencia del Tribunal de Garantías nazca otro problema jurídico, ¿no? Y la cuarta fuente o emergente que da nacimiento a otro problema jurídico son los propios problemas jurídicos que se plantea el Tribunal Constitucional. Y precisamente el Tribunal Constitucional en la sentencia 2233 se autoplantea problemas jurídicos, ¿no es cierto? Porque la causa de pedir en este problema de la 2233 es un caso vinculado a una aprehensión fiscal, ¿no es cierto? Y a la falta de control judicial por parte de esa aprehensión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional resuelve otros problemas jurídicos. Entonces, la técnica para identificar adecuadamente el precedente constitucional, diferenciar precedente constitucional, ratio decidendi y obiter dictum, ustedes tienen una sentencia preciosa, didáctica, que es la que se les ha dado esta mañana en el dossier, que es la sentencia constitucional 846-2012. Yo les pido, por favor, que ustedes la lean, obviamente no la lean para mañana porque también es muy larga, pero es una sentencia que a ustedes les va a dar dominio y experticia para la identificación del precedente. Ahora, ¿cuál es la técnica muy sencillita para identificar el precedente y para leer una sentencia? ¿No? Se llama la técnica de la reinversa. La técnica de la reinversa, pues, está sustentada en tres pasos. El primer paso de la técnica de la reinversa es identificar los problemas jurídicos que se está denunciando en la sentencia constitucional. ¿Cuáles son los actos lesivos? ¿No?
evidentemente, para identificar el problema jurídico tendré que leer la causa de pedir, o sea, la primera parte, la relación de los hechos. Ahí voy a tener problemas jurídicos. Y nuestro Tribunal Constitucional ha adoptado una estructura de la sentencia muy pedagógica, donde en la primera parte, en su fundamentación jurídica, él establece y fija los problemas jurídicos. Entonces, primero me fijo cuál es el primer paso, es identificar los problemas jurídicos. El segundo paso, no sé si todos leen así la sentencia, el segundo paso no es ir directamente al fundamento jurídico 3.1. O sea, esta técnica que les estoy diciendo es una técnica de lectura, obviamente para poder diferenciar si lo que tengo en el 3.1 y en el 3.2 es obiter, es ratio y dónde está el precedente. ¿Ya? Es sencillo. Yo les voy a pedir que el sábado podemos hacer un ejercicio de esta manera. Sin embargo, el ejercicio que les pediría es que ustedes lean la 2233, quienes no la han leído, de la forma como saben leerla, ¿no? Identifiquen el precedente constitucional o los precedentes constitucionales que establece la 2233. Y luego lean la decisión, ¿no? La misma sentencia a partir de la técnica de la reinversa. Entonces, explicando la técnica de la reinversa, primero es la identificación de los problemas jurídicos, ¿no? Primero, ¿cuál es la causa de pedir? Segundo, identificar si el propio tal se plantea otros problemas jurídicos añadidos a la causa de pedir. Y tercero, irse al decisum, a la parte de la decisión, al por tanto, y leer desde el principio de ese párrafo o de ese texto y establecer cuál es la respuesta a esos problemas jurídicos identificados. Entonces ahí ustedes se irán, por eso es técnica de la reinversa, al revés. Entonces se van a la parte del decisum y en la parte del decisum van a leer que en esta sentencia se está determinando, se está concediendo la tutela, se está denegando y además se está estableciendo otras partes dispositivas, ¿no es cierto? Un 1.2, un 1.3 y esta sentencia obviamente establece muchos. Todos los fundamentos jurídicos que explican el por qué se concede, el por qué se dispone de determinada manera. No sé si alguno tiene a la mano, yo ahorita no puedo entrar a mi archivo porque si no les voy a descontextualizar el PowerPoint. No sé si alguien, doctora Mirna, tal vez usted, no sé si tiene ahorita la sentencia constitucional, la 2233 a la mano, y me gustaría que pueda leernos, si es que la tiene, o cualquiera de ustedes, por favor, la parte dispositiva de la 2233. ¿Qué parte quieren leer? Perdón. Por favor, la parte dispositiva, desde el por tanto, desde la parte donde dice se concede, desde ahí hasta el punto final. Por tanto, el Tribunal Constitucional resuelve, 1, revocar la resolución de 10 de mayo del 2013, cursante de FOAS 20 a 22, vuelta, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia, conceder la tutela solicitada, debiendo la autoridad judicial que actualmente tenga la competencia previa verificación de la hora de la aprehensión, emita nueva resolución efectuando un control jurisdiccional idóneo y completo. Segundo, por Secretaría General se proceda a remitir copias de la presente sentencia constitucional a todos los tribunales departamentales a efecto de que se comuniquen a todos los jueces y tribunales de garantías para que se aplique en las acciones que son de su conocimiento el estándar más alto a fin de tutelar derechos fundamentales. Regístrese, etc. Ahí está, hasta antes del regístrese. Perfecto. Entonces, fíjense, esta sentencia tiene dos partes dispositivas. Una vinculada al problema fáctico en cuestión, relativo a que, además de revocar y conceder la tutela, dispone que se identifiquen las causas o las razones
emergentes a esa situación fáctica. Entonces ahí yo me preguntaré por qué el tribunal en este caso revoca y concede la decisión y por qué dispone estas otras situaciones fácticas concretas, ¿no? Del análisis, de la hora de la aprehensión y no sé qué otras cosas que acaba de leer su compañera. Las razones, toda la fundamentación jurídica que nos permite explicar el porqué de esta primera parte dispositiva siempre van a ser ratio decidente. Segunda parte dispositiva, dice que se notifique con esta sentencia sobre la doctrina del estándar más alto. Todos los fundamentos jurídicos que explican por qué el tribunal está estableciendo que se debe notificar, porque es una parte dispositiva de la sentencia, se convierten en razón, por lo tanto, no son obiter dictum. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un obiter dictum. El obiter dictum es aquellos fundamentos jurídicos que si yo los elimino, los borro, hago un control C, suprimir de la sentencia se sigue soportando, se sigue entendiendo, porque en el 3.2 puede estar la razón del por qué el tribunal revocó y concedió la tutela y dispuso además que se emita una nueva resolución, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, si al revés elimino el 3.2, que es donde me explica, obviamente la sentencia no se soporta. Entonces, aquí la primera conclusión es que una sentencia constitucional tendrá tantos precedentes constitucionales como problemas jurídicos exista. Entonces, una sentencia puede tener varios precedentes constitucionales, si estamos hablando de un precedente fundador, si se quiere, para ser más técnico. Entonces, para tarea, estimados participantes, yo les invito a que lean la 2233, utilizando primero la tradicional forma de leer a la que ustedes han estado acostumbrados a leer la sentencia, y luego apliquen esta metodología de la técnica de la reinversa y se pregunten si el 3.1, el 3.2, el 3.3 son obiter, son ratio o son precedentes. Así es que, y si más bien van a estar de acuerdo con la decisión de que el 3.1 es un obiter y no es una ratio, ¿no? Eso lo dejemos a mí me encantaría tener una clase en ese sentido para poder ir limando ciertos criterios, pero el tiempo no nos va a dar. Y el sábado nosotros podemos concluir y uniformar más los criterios. Así que eso sí yo lo dejaría de tarea para el sábado, para que cada uno hagamos nuestro escenario de debates. ¿Por qué el 3.1 sería ratio y por qué el obiter? ¿No? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso empezaba yo el día de ayer diciendo que problemas o situaciones que aparentemente ya estarían superadas porque estamos a 20 años de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y seguimos teniendo algunas dificultades en la identificación, la obiter, o identificamos como precedente un obiter, ¿no es cierto? Cuando en realidad no es una ratio, o no es un precedente. Entonces es muy importante. Es fundamental diferenciar, por lo tanto, primero, ambos son fundamentos jurídicos. El obiter dictum y la ratio decidendi son fundamentos jurídicos, ¿no? Ahora, los fundamentos jurídicos en los que se encuentra el obiter generalmente son fundamentos jurídicos que se los conoce como dichos al pasar, son fundamentaciones jurídicas que no soportan la decisión, que si yo los elimino, los borro, la decisión se va a seguir fundamentando y soportando. Una segunda conclusión a la que tenemos que llegar es que el precedente constitucional
el precedente constitucional no está en el obiter dictum. El precedente constitucional está en la razón de la decisión, ¿ya? Y ahí viene la pregunta que les había hecho ayer. ¿Es lo mismo ratio decidendi que precedente constitucional? Aquí hay, doctor, lo escucha, doctor, levantó la mano, creo. Lo escuchamos. Sí, levantó la mano. No lo estamos escuchando, doctor. Bueno. Entonces, quisiera que vayamos, otra cosita. Los obiter dictum, ojo, hay que tener en cuenta una diferenciación también para establecer la diferencia de si es ratio o si es obiter. Ojo, es difícil, en sentencias como las que ahora el Tribunal Constitucional nos acostumbra, es difícil determinar con una exactitud de si lo que yo tengo en un 3.1 es un obiter o es una ratio decidendi, porque pueden ser los obiters fundamentaciones jurídicas exquisitas. En las fundamentaciones jurídicas, el Tribunal Constitucional está haciendo razonamientos, está exponiendo criterios, pero además con una argumentación exquisita. Pero ¿por qué se vuelve ese 3.1 un obiter en una sentencia? Sencilla, se va a volver a obiter si ese 3.1 yo no lo aplico en el caso concreto. Si todo lo que he dicho en el 3.1, que además es importante, es interesante, voy a aplicar al razonar el caso concreto, se vuelve obiter. Y por lo tanto no es vinculante. ¿Sí? Eso es bien importante. Y se va a convertir en jurisprudencia indicativa. Lo que hoy estoy razonando sobre determinado caso y estoy hablando y digo, por ejemplo, empiezo a hacer argumentaciones vinculadas al debido proceso o a cualquier situación vinculada a un derecho fundamental, pero yo no lo voy a aplicar a mi análisis de caso concreto, se vuelve automáticamente un obiter. Esa es otra forma de barrer, al hacer el rastrillaje, de determinar y discernir si lo que yo tengo en un 3.1, en un 3.2 o un 3.3 es obiter o es ratio decidendi. Nuestras sentencias constitucionales son muy pedagógicas. Generalmente todas tienen un común denominador que el último apartado de la sentencia constitucional se vuelve el análisis del caso concreto. ¿Cierto? Entonces, si en el análisis del caso concreto, lo que he dicho en el 3.1, lo que he dicho en el 3.2 o lo que he dicho en el 3.3 no lo aplico, automáticamente se vuelve obiter dictum. Por mucho que sea una sentencia exquisita o una fundamentación exquisita. ¿Sí? Esa es otra forma para validar el primer criterio que podemos tener en cuanto a la diferenciación entre obiter dictum y razón jurídica de la decisión. Por eso es que les decía, generalmente son argumentos conceptuales, son reflexiones expuestas, inclusive puede ser un cúmulo de sentencias, ¿no? De razonamiento de líneas jurisprudenciales, pero si todas esas líneas o esos precedentes que yo los voy a poner en un 3.1, en un 3.2 o en un 3.2 no lo aplican al análisis del caso concreto, se vuelven automáticamente obiter. Ahora, por eso se denomina dichos al pasar, ¿no? Evidentemente ahora el Tribunal Constitucional está cuidando, sobre todo el boliviano, está cuidando de evitar llenarse de obiter dictum. Las primeras sentencias constitucionales, si usted le hace una radiografía al periodo 2012-2014, muchas de las salas constitucionales se han llenado de obiters. Y ahí sí concordaría con la doctora Mirna, donde generalmente los 3.1 eran obiters,
¿no? Porque además eran fundamentos jurídicos que no se aplicaban, es jurisprudencia retórica. Es cuando los jueces en sus sentencias nos empiezan a hablar, por ejemplo, quizás del estándar más alto, nos empiezan a hablar del control de convencionalidad y nos empiezan a hablar de doctrina, y resulta que luego en mi caso, en el caso concreto, ya para el proceso de la subsunción, no aplican nada, no no ejercen el control de convencionalidad. Entonces, todo lo exquisitamente argumentado en la parte de fundamentación jurídica no se aplica en la parte emotiva. Entonces, se convierte en un obiter, ¿sí? Y se convierte en fundamentos jurídicos retóricos. De esos, evidentemente, hay muchas sentencias constitucionales, ¿no? Y aquí lo que les decía, que el Tribunal Constitucional, las últimas sentencias, hay varias sentencias que tienen esta rigurosidad en la argumentación jurídica y no se llenan ya de óbiters. Es muy difícil, obviamente, evitar llenarse de óbiters, pero lo importante es vincularse al precedente constitucional. Y lo que les decía, el precedente constitucional siempre va a estar en la ratio decidendi, en la razón de la decisión. Entonces, aquí yo les preguntaría si es lo mismo, ratio decidendi o precedente constitucional, y dónde está la diferencia. Si alguien quiere participar. Dígame, doctor, o díganos. Buenas noches, doctorita. Lo que quería preguntar entonces es lo siguiente. Entonces, en consecuencia a todo lo que refiere, entonces tendríamos que tratar en lo más posible de evitar crear un obiter dictum y hacer en lo posible más sencillo de comprender y dirigirnos directo en los elementos necesarios para crear el ratio decidendi, y no así dejar así como que querer ilustrar más la sentencia constitucional y ya y crear innecesariamente obiter dictum, o hay casos en los que sería necesario crearlo. Hay casos, doctor, donde es necesario empezar a partir de razonamientos conceptuales, etcétera, y generalmente siempre se ha dicho, no sé si yo alguna vez he escuchado, de que los obiter dictum son esos marcos conceptuales, esos criterios, fundamentaciones jurídicas generales, pero eso no le hace un obiter, porque puede ser que ese marco conceptual de la cual usted está partiendo se lo aplique en la parte fáctica ya de solución del problema jurídico. Entonces, a veces hay la necesidad de partir de marcos conceptuales, marcos doctrinales sobre todo, que obviamente me van a permitir crear un razonamiento jurídico para luego, claro, para luego llegar a la conclusión. Entonces, aquel criterio que diga que los óbiters son marcos conceptuales es muy genérico, porque hay marcos conceptuales que han soportado decisiones judiciales. La solución facilita es de que se vuelve óbiter, o sea, yo automáticamente como juez provoco que mi fundamento precioso que lo estoy haciendo se vuelva óbiter, si no lo voy a aplicar en el caso concreto. ¿Sí? Ese es el, o sea, no es que estamos prohibiendo de que se haga óbiter social. Hay, ¿no? Mi intención es de que manejemos con expertise y sepamos que lo que está en el 3.1 que nos encanta, ¿no? Algo muy bonito, ¿no? Yo luego no lo voy a aplicar. Generalmente, por ejemplo, los óbiters son cuando nos empiezan a hablar de la... perdón, doctor, dígame. No, lo que decía, como que tampoco entonces hay que darle como que exagerar en los obiter dictum para ilustrar más, sino que solamente lo necesario para poder sacar la conclusión, digamos, ¿no? Más o menos así. Correcto, correcto. ¿Qué obiter dictum hacía el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus primeras sentencias del 2012? Si ustedes la revisan, típicos obiter dictum, 3.1 era sobre la naturaleza del amparo constitucional.
¿cierto? Nos empezaban a hablar de la naturaleza del amparo constitucional, de que es un mecanismo de protección directa, de que además está regido por la inmediatez, que es un mecanismo rápido, eficaz, y el por tanto era denegatoria por subsidiariedad. Entonces, entonces, no que era el mecanismo más rápido, más directo, más eficaz, me tutelaba todos los derechos, y resulta que ahora me está usted denegando por subsidiariedad. Entonces, automáticamente esa primera fundamentación jurídica de que ser el mecanismo más lindo de protección, ya no me sirve porque a mí me han denegado por subsidiariedad, ¿me entiende? Sí, Entonces, claro. los 3-1 o los otros 3-1 que siempre eran lindos, el modelo de Estado plurinacional, que la plurinacionalidad es esto, que el pluralismo, todo, y mi sentencia era denegatoria, para nada me aplicaron el pluralismo, para nada me aplicaron la plurinacionalidad, ni el vivir bien, o sea, todo eso se vuelve automáticamente óbito. O sea, yo borro el 3-1 y mi sentencia se sigue fundamentando porque a mí me denegaron por otra razón. Eso es lo importante. Para que yo me dé cuenta que es un óbiter, siempre tengo que estar vinculada con el problema jurídico. ¿Qué estoy? Y esto es muy importante porque ahí ya voy a poder ver si es un precedente vinculante que me obliga a razonar de la misma manera. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la ratio decidendi y el obiter dictum es bien sencilla. Si mis fundamentos jurídicos van a aplicarse en el caso concreto, es razón de la decisión. Ahora bien, la técnica de la argumentación va variando. Si ustedes revisan las sentencias constitucionales, la argumentación es diferente. Y ahí el Tribunal Constitucional siempre ha sido respetuoso del estilo que tiene cada magistrado relator en el desarrollo en su argumentación. Jamás ha dicho, si bien ha uniformado una estructura de la sentencia, sin embargo, nunca ha querido estandarizar, ¿no? Que todas las sentencias se tienen que razonar de esta manera. Sí, la estructura de la sentencia, evidentemente, la forma de pedagógica en la que uno puede perfectamente saber de que la ratio decidendi no está en las conclusiones, sino que está en la fundamentación jurídica a partir del 3-1, y obviamente cuando son sentencias muy largas, ahí al parecer uno diría todo esto es óbiter, pero no necesariamente, es un conjunto de fundamentos jurídicos que nos van a permitir explicar el por qué se concede, el por qué se niega, el por qué se ha dispuesto la restitución, la reincorporación, el pago de sueldos de vengados, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que es más a fondo, y esto ya es postura, hay mucha doctrina que entiende que precedente constitucional y ratio decidendi son lo mismo. Y yo parto de la otra lectura que además expresa el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 846-2012. Y lo que siempre lo ha dicho, ¿no? La 846 es una sentencia pedagógica que reconoce toda la construcción jurisprudencial y el espíritu de la vinculación al precedente que rige en el sistema boliviano. Y esta sentencia 846 también hace la diferenciación y explica de la siguiente manera. A ver, todas las sentencias constitucionales tienen razón de la decisión. Son sentencias que explican la razón de la decisión. Pero ustedes al revisar argumentación jurídica se van a dar cuenta que una razón de la decisión está compuesta por diferentes argumentos, ¿no es cierto? Hay los argumentos jurisprudenciales, los argumentos doctrinales, etcétera. Y si una sentencia constitucional se está vinculando a lo que dice la ley, aplicando lo que dice la ley, es un caso fácil. ¿Por qué? Porque el legislador ha solucionado ese problema jurídico, ¿no es cierto? El caso que yo les planteaba, que salimos de nuestra casa y directamente nos aprende. Ahí es un caso fácil porque hay un artículo que resuelve este problema jurídico.
Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? El juez simplemente un aspecto de subsunción. Se va a encuadrar a lo que dice la ley. Pero cuando estamos en casos difíciles, es ahí donde nace el precedente constitucional, porque el precedente constitucional es fruto de la interpretación, interrelación e integración del derecho, ¿no? El precedente constitucional, como muy atinadamente lo explica además la sentencia y recoge el criterio de varios magistrados que han ido exponiendo en la doctrina. Aquí tenemos a José Antonio Rivera que nos hacía recuerdo, ahí la doctora Mirna, dice, es la doctrina que establece el Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución al interpretar y aplicar la ley fundamental, así como las leyes desde y conforme a la Constitucional al resolver un caso concreto, creando subreglas a partir de la extracción de normas implícitas, la integración o la interrelación de las normas constitucionales. Aquí el Tribunal Constitucional está resolviendo casos de problemas de interpretación, problemas de aplicación de la norma. Entonces está creando, está razonando, porque la solución no está dada con claridad por el legislador. Porque además en este problema fáctico yo tengo un problema, por ejemplo, de norma, de aplicación de la norma. Tengo dos normas contradictorias, un problema de antinomias. Entonces aquí el tribunal va a decidir, va a resolver. Tengo un problema de interpretación. ¿Cuál es el alcance que le voy a dar a este texto? ¿No? Entonces ahí el tribunal va a razonar, va a interpretar y el resultado de esa interpretación es lo que se conoce como precedente constitucional. Entonces, las razones de la decisión, como les decía antes, todas las sentencias tienen razón de la decisión. Puede ser una razón vinculada a la ley o puede ser una razón ya vinculada al precedente, porque es una sentencia constitucional confirmadora que se está vinculando a lo que dijo la sentencia por primera vez. ¿No es cierto? Entonces, todas tienen razón de la decisión. Todas las sentencias constitucionales, sin excepción. Pero no todas crean precedente constitucional. Las que crean precedente constitucional es lo que ayer nos señalaban sus compañeros, las sentencias fundadoras o las que cambian también el precedente, las moduladoras, las reconductoras. Esas son sentencias relevantes que están obviamente interpretando, reinterpretando, redefiniendo los derechos. Al principio de clase anoche hablábamos de que el lenguaje de los derechos hace que redefinamos lo que hasta ahora se ha construido a partir de las visiones de, por ejemplo, los grupos, los colectivos históricamente discriminados. Ellos plantean una relectura de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, el tribunal o la jurisprudencia constitucional, como es dinámica, siempre se va a reinterpretar, redefinir a partir de las acciones de defensa que se plantean. Y todas estas redefiniciones, estos replanteamientos, es lo que van a generar la línea jurisprudencial, los diferentes razonamientos que va adoptando un tribunal constitucional sobre determinado problema jurídico. Lo que ha acontecido, por ejemplo, con la reincorporación laboral de mujer embarazada, que es una línea dispersa, que ha ido por un lado, luego ha vuelto, ha retrocedido, se ha reencauzado con las reconducciones, se ha vuelto a cambiar, se ha vuelto a mutar. Frente a todo este dilema de análisis dinámico que se tiene, la doctrina del estándar más alto dice, si yo tengo dos sentencias contradictorias, la que vincula es aquella que desarrolla en mejor forma el derecho fundamental en cuestión. Entonces, en caso de reincorporación laboral, no será pues como última sentencia, hay una última sentencia a partir del 22, de la 2233, yo aquí me tenía anotado, que la he encontrado, por ejemplo, si nosotros preguntaríamos cuál es el precedente vinculante referido a reincorporación de mujer embarazada. Vean, esa es, aquí fíjense, la pregunta es específica.
Para que se vuelva problema jurídico, siempre tiene que nacer de la causa de pedir, ¿no es cierto? Y mi causa de pedir siempre tiene que estar vinculada a acto lesivo y derecho fundamental en cuestión. Entonces aquí el problema está ya definido. Reincorporación laboral frente a despidos que inobservan la garantía de estabilidad laboral de la mujer embarazada. En estos casos, ¿cuál es el precedente vinculante? De acuerdo a una última sentencia, la sentencia 810/2018 S1, se ha determinado que en los casos de reincorporación laboral a mujer embarazada o padre progenitor, solo le va a corresponder a la justicia constitucional disponer la reincorporación y no así el pago de sueldos de vengados. ¿Sí? Esta sentencia se ha establecido, está determinada por la 810/2018. Hasta antes de la doctrina de la sentencia 2233, esta podía haber sido considerada precedente en vigor. Porque aparentemente sería el último razonamiento que habría adoptado el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con la 2233, esto es falso. Porque con la 2233 existe otra sentencia, la sentencia 76/2012, que establece que en problemas de reincorporación laboral, vean cómo el supuesto son casos análogos, son supuestos fácticos análogos, en casos de reincorporación laboral, la justicia constitucional tiene competencia para el restitution integrarum. ¿Qué significa? El restablecimiento del derecho con la reincorporación y además con el pago de sueldos de vengados. ¿Cuál es el estándar más alto? ¿Cuál es aquella sentencia que desarrolla en mejor forma el derecho fundamental en cuestión? No la 810, sino esta vez en la sentencia 76/2012 vinculada a la reincorporación y además el pago de sueldos de vengados. Es esa sentencia la que nos vincula, porque es la que ha desarrollado en mejor forma el derecho fundamental en cuestión. Luego vamos a ver cómo el estándar más alto se va a redimensionar cuando yo ya tengo problemas mucho más difíciles. Ya tengo, porque alguien me preguntará, ¿y cuál es mi estándar más alto cuando yo estoy en un problema de colisión de derechos fundamentales? Y dentro de esta colisión de derechos fundamentales son dos grupos de atención prioritaria. ¿Cuál es el estándar más alto? ¿Sí? Eso lo vamos a resolver después de nuestro descansito. ¿Qué les parece? Miren, nos hemos pasado 80, entonces volveríamos en 9 menos 25 sería, ¿no? Unos 15 minutitos, si les parece, de descanso. A tomarnos un cafecito. ¿Sí? Está bien. Gracias, doctora. Sí. Hasta ahorita. Nos vemos a las 9.